En México existe un medio de defensa con el que contamos los gobernados frente al poder público. El juicio de amparo. ¿En qué circunstancias podemos recurrir a él? ¿Cuáles derechos se pueden reclamar? ¿Qué tan complejo es el proceso de un juicio de amparo? El juicio de amparo, una creación netamente mexicana, está a discusión esta noche aquí. Nos acompañarán el doctor Miguel Ángel Suárez Romero. Él es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigaciones del CONACYT. Y el doctor Moisés Gutiérrez Gómez. Él es doctor en Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca, España. Es profesor por oposición en la Facultad de Derecho de la UNAM y secretario académico del Colegio de Profesores de Amparo y Garantías Constitucionales de la Facultad de Derecho de la UNAM. Acompáñenos para que luego juzgue usted. Hablamos mucho del derecho de amparo. Lo escuchamos prácticamente en casi todos los procesos judiciales que leemos en los periódicos o vemos en los noticieros de televisión. Pero, ¿qué es el derecho de amparo? Bueno, el juicio de amparo podemos decir que es un proceso constitucional que procede contra cualquier acto de autoridad y que viole derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales. Es decir, es el principal medio de defensa jurisdiccional que cualquier gobernado tiene cuando una autoridad o ejerciendo un acto de autoridad viola alguno de sus derechos humanos. ¿Las autoridades pueden pedir un amparo, un derecho, pueden promover un juicio de amparo? Sí, pueden promover un juicio de amparo, pero está acotado solamente cuando se violen sus derechos patrimoniales. Sin embargo, la autoridad, cuando realiza actos de autoridad y no se afecta a su patrimonio, está impedida para presentar el amparo. La ley delimita en qué casos sí lo puede hacer y en qué casos no. ¿Y esto opera solamente en lo penal o también en un juicio civil, en un juicio familiar? No, el juicio de amparo es en cualquier materia, procede contra cualquier acto de autoridad, sea de naturaleza jurisdiccional, es decir, de los jueces, contra actos administrativos y contra actos del legislativo, y en cualquier materia, siempre y cuando, repito, se violen esos derechos fundamentales del gobernado. ¿Y quién determina cuándo se violan esos derechos? ¿Un juez? Claro, bueno, el particular en la demanda tiene que establecer cuál es el acto de autoridad, omisión o ley que reclama, cuál es él o los derechos fundamentales que se encuentran violados, y el juez al final, a través de una resolución denominada sentencia, decide si le concede o no la protección de la justicia federal. La protección de la justicia federal. Sí, el juicio de amparo se promueve siempre ante el Poder Judicial de la Federación. ¿Nunca en el ámbito local? No. Muy bien. Procede contra actos de los jueces locales o de las autoridades locales, pero quien lo resuelve siempre es el Poder Judicial de la Federación. Qué bueno que nos lo aclara. Se habla mucho a veces de que están girando o están buscando amparos localizadores. ¿En qué consiste eso de los amparos localizadores? Bueno, hay ocasiones en que el gobernado tiene conocimiento de que pudiera haber algún acto que le pueda afectar su integridad personal, pero no tiene la certeza dónde se encuentra ese amparo. Entonces, él va a promover ante todas las autoridades jurisdiccionales que pudieran girar, por ejemplo, una orden de aprehensión, para que esos jueces puedan, de alguna manera, manifestar si están integrando algún proceso en contra del gobernado o, en su caso, no tienen ningún acto que reclamar. ¿Qué diferencia habría con otros procesos similares? Por ejemplo, vemos mucho en programas de televisión donde se ven jurados y donde se ven acusados y jueces y abogados. El habeas corpus. Sí. ¿Es similar esta figura del derecho sajón a la netamente mexicana que es el derecho de amparo? Bueno, el juicio de amparo, si bien es cierto, tal y como lo tenemos aquí en México, sí es eminentemente mexicana y surgió con Crescencio Orrejón en la Constitución yucateca. Cierto. Y después ya se federalizó en la Acta Constitutiva y de Reformas y se estableció en la Constitución de 57, sí tiene antecedentes, ¿no? En los sistemas anglosajones del common law se estableció el habeas corpus, que sí defendía o era un medio jurisdiccional para proteger derechos, pero estaba más acotado, porque sí lo resolvían los jueces defensores de los derechos históricos de los ingleses, pero fundamentalmente se dirigió o se constituyó para proteger la libertad personal, detenciones arbitrarias, ¿verdad?, por parte de la autoridad. Ahora, la pregunta se planteó más amplia. En otros sistemas existe el amparo, solo que, por ejemplo, en los sistemas continentales europeos, pero solo que ahí se le llama recurso de amparo.
que es distinto al nuestro, porque ahí sí se presenta como una última instancia o recurso de casación. En cambio, nosotros lo iniciamos a través de una demanda en ejercicio de una acción y en donde resuelve un juez de distrito y esa propia sentencia es susceptible de impugnarse a través de distintos recursos. Como escuchábamos que decía el doctor Gutiérrez, puedo buscar mediante un amparo si hay algún acto judicial en mi contra. O sea, antes de que inicie un proceso. Claro, que es lo que se le llamaba antes amparo exploratorio, aunque ahora en la nueva ley, recordemos que el amparo fue modificado en la reforma constitucional de 2011 y contamos con una ley que lo reglamenta, que es la ley de amparo, reglamentada de los artículos 103 y 107. Y en esa nueva ley se ampliaron las sanciones. Entonces hay que tener cuidado desde mi punto de vista en presentar este tipo de amparos exploratorios o de hacer mal uso del juicio de amparo, porque tanto los litigantes, o sea, los abogados patronos, como los propios quejosos pueden ser acreedores a sanciones que están establecidas en la nueva ley. A eso iba precisamente a preguntarle, doctor. Sí. En el nuevo sistema penal acusatorio, ¿qué papel juega el juicio de amparo? Bueno, el juicio de amparo puede entrar antes de juicio, durante el juicio o después de concluido el juicio. Estamos en presencia de una parte del amparo indirecto que son actos jurisdiccionales. Entonces, si hay alguna actuación, por ejemplo, que todavía no vaya yo a empezar el juicio propiamente y me mandan llamar a declarar si reconozco una factura que yo firmé, pues todavía no arranca el juicio, pero la otra parte probablemente quiera constituir un derecho que esa factura sí existió. Si yo reconozco fuera de juicio esa factura, probablemente después me va a demandar en un juicio y en ese juicio estaremos en actos dentro de juicio. Pero también el amparo puede entrar después de concluido el juicio. Pero estamos hablando aquí del amparo jurisdiccional, en amparo indirecto, solo es una parte del amparo. Tenemos el amparo materialmente administrativo, actos de expropiación, actos contra créditos fiscales y contra cualquier autoridad administrativa. Y finalmente el que se llama el amparo contra normas generales o amparo contra leyes. Entonces, dependiendo del acto que queramos impugnar, vamos a utilizar un tipo de amparo u otro. Esta materia, el derecho de amparo o el juicio de amparo, es de alta especialidad. No cualquier persona puede presentar un juicio de amparo, aunque si bien es cierto que en ciertas materias como la agraria, la penal, la laboral, hay una suplencia de la deficiencia de la queja, sí es recomendable que un especialista haga el escrito para que de alguna manera los justiciables se vean bien representados y puedan obtener una resolución favorable. Me imagino que también hay tribunales especiales para los amparos. Bueno, sí, la competencia se determina. El juicio de amparo es competente, repito, todo el Poder Judicial de la Federación. El amparo indirecto se promueve ante juez de distrito, excepcionalmente ante tribunales unitarios cuando el propio acto reclamado procede de uno de ellos. El amparo en revisión, ya dije, contra la sentencia que dicta el juez de distrito, hay un recurso de revisión que conocen los tribunales colegiados y que resolverán, y el amparo directo siempre contra sentencias definitivas, que ya había hablado aquí el doctor Moisés, lo tramitan los tribunales colegiados. Excepcionalmente también, cuando ejerce su facultad de atracción, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene estas facultades. Esa sería la tercera instancia, cuando un justiciable, como usted señala, acude luego de que en primera y en segunda instancia ha visto afectados sus derechos. La tercera instancia es la Suprema Corte de Justicia. ¿Ahí cómo funciona y cómo lo atrae? Sí, bueno, la Suprema Corte de Justicia, desde luego que es el máximo tribunal, tratándose del amparo directo, de manera general le corresponde a un tribunal colegiado de circuito hacer valer la tercera instancia. Pero si la Suprema Corte de Justicia hace valer su facultad de atracción, entonces el tribunal colegiado se hace a un lado y quien resuelve es la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tercera instancia. Ahora, no necesariamente hay una tercera instancia. Por ejemplo, en juicios de cuantía menor no hay apelación, no hay segunda instancia. De la primera instancia se pasa uno directamente a la tercera o al amparo directo. Igual en materia laboral. En materia laboral, una vez que se dicte el laudo, no hay segunda instancia. Directamente se va uno al tribunal colegiado en amparo directo. Ahora, es importante señalar que muchas veces se confunde dentro del público cuando se dice tengo un amparo, cuando en realidad no tiene un amparo, sino tiene una suspensión. El juicio de amparo es algo complejo y las reglas son totalmente diferentes. Por ejemplo, tratándose de la suspensión, nada más admiten dos tipos de prueba, que es la documental y la inspección ocular y excepcionalmente la testimonial en materia penal. En cambio, en el cuaderno principal se admite cualquier tipo de prueba, menos la confesional por posiciones de parte de la autoridad. Entonces, sí es complejo porque a veces piensan que el juez le da una suspensión y dice me dio un amparo. No, te dio una suspensión provisional.
o tener una suspensión definitiva, pero tenemos que esperar qué va a pasar en el cuaderno principal. ¿Y todo esto no es muy burocrático? ¿Que haya 1, 2, 3 cuadernos? Sí, ¿Por qué esto? Sí, evidentemente, la defensa del juicio de amparo lo hacemos entre los juristas como principal medio de protección de los derechos humanos o fundamentales del gobernado. No obstante, es un proceso, y es un proceso bastante técnico. Por eso sí estoy de acuerdo con el profesor Moisés en el sentido de que sí se requiere de un especialista que sepa presentar la demanda, tramitarlo, llegar a la sentencia, y ojo, cuando se logra la sentencia ejecutoria, que es la única que da lugar a su ejecución, aquí todavía viene pues todo un conjunto de recursos que pueden presentarse, porque a veces la autoridad puede decir, no la cumplo, repite el acto, lo cumple a medias, la sentencia, o bien dice que no hay condiciones, por imposibilidad material o jurídica, no es posible cumplir con la sentencia. Entonces, es un proceso bastante complejo y que para llegar a ejecutarla, pues nos puede llevar años. A eso iba. Complejo el proceso, pero ¿tiene un plazo perentorio para que se dicte sentencia o fallo? Sí, dependiendo del tipo de amparo, generalmente el amparo directo, que ocupa el 70% de los amparos, entre 65 y 70%, generalmente en un plazo de 3 meses, término medio, es cuando se obtiene una sentencia. Pero tratándose del amparo indirecto, ahí puede tardarse hasta 10 años, 15 años. Pongo un ejemplo. En materia agraria, pudiera ser que algún ejido está reclamando una ampliación de propiedad de otro ejido y ofrece como prueba, de alguna manera, el deslinde o los límites del ejido que han sido violados por otro decreto. Se tienen que encontrar las mojoneras, se tiene que ofrecer la prueba pericial correspondiente, y hay veces que los límites no se encuentran, pasan años y años y no se puede celebrar la audiencia constitucional porque la prueba no se puede perfeccionar. Entonces, en el amparo indirecto, la ley de amparo señala que el juez de distrito debe señalar, una vez que admite la demanda, dentro de los 30 días siguientes, debe señalar la audiencia constitucional y en esa audiencia se debe dictar la sentencia. Entonces, el amparo indirecto debe ser en 30 días hábiles, pero dura meses o años. Caray. Muchas gracias. Se ha agotado el tiempo. Les agradezco mucho su presencia aquí en Juzgue Usted. Doctor, muchas gracias, Paco. Al contrario. Es un gusto. Igualmente, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Francisco. Doctor Gutiérrez, muchas gracias. Muchas gracias. Muy complejo, a veces dilatado, otras muy breve. El proceso del juicio de amparo es para beneficio de nuestras garantías constitucionales. Ya escuchó usted a los expertos, así que ahora, juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre que haya buenas gracias y muchas noches.